Disculpen, es que tengo exposición ahorita. ¿Sería posible que guarden silencio unos 30 minutos para poder exponer? Gracias. ¿Se me escucha? Ya. Buenas noches, profesor, compañeros. Voy a presentar mi trabajo, la cesión de derechos como forma de transmisión de obligaciones en el derecho civil peruano. Quien les habla es Yanina Rojas González. Antes de ir a los artículos que tengo designados para mi trabajo, voy a empezar con una pequeña definición de lo que es cesión de derechos. Y lo que es cesión de derechos desde el punto de vista doctrinal, se entiende como un negocio jurídico de carácter patrimonial y derivativo. Lo que ocurre es que el acreedor, o sea, el cedente, se desprende de su derecho de crédito y se lo pasa a un tercero, que es llamado el cesionario, que asume la posición activa en la obligación. Lo importante es que este proceso no requiere consentimiento del deudor. Su deuda sigue siendo la misma, solo cambia la persona que puede exigirle el cumplimiento. De esta manera, la cesión permite que los créditos circulen como si fueran bienes transferibles en el mercado. Bien, empezamos con el artículo 1206, que es cesión de derechos. La cesión de derechos es el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto la cesión. Puede hacerse sin el consentimiento del deudor. Este artículo nos da la definición central de la cesión de derechos. Es cuando el acreedor transfiere su derecho a cobrar una deuda a otra persona. Es un punto clave, ya que el deudor no tiene que necesariamente aceptar esta cesión. La obligación sigue siendo la misma, solamente cambia la persona que exige la deuda. El artículo 1207, formalidad de la cesión de derechos. La cesión debe constar por escrito bajo sanción de nulidad. Cuando el acto o contrato que constituye el título de la transferencia del derecho conste por escrito, este documento sirve de constancia de la cesión. Este artículo resalta la importancia de la formalidad en la cesión de derechos. Debe estar por escrito, de lo contrario no tiene validez. Esto asegura certeza, seguridad jurídica y protege tanto al cedente como al cesionario, porque evita que la transmisión quede en lo informal o en simples acuerdos verbales. Además, si la obligación original ya estaba por escrito, ese mismo documento puede servir como constancia de la cesión, lo cual simplifica el procedimiento. Artículo 1208. Derechos que pueden ser cedidos. Pueden cederse derechos que sean materia de controversia judicial, arbitral o administrativa. Este artículo amplía el objeto de la cesión, señalando que incluso los derechos en litigio pueden ser transmitidos. Esto refleja que los derechos de crédito son bienes patrimoniales y por lo tanto circulan en tráfico jurídico, aunque se encuentren en discusión. En la práctica, esto permite que una parte pueda ceder su posición en un proceso a un tercero interesado, manteniendo viva la relación obligacional, pero con un nuevo titular del crédito. Artículo 1209. Cesión del derecho a participar en patrimonio hereditario. También puede cederse el derecho a participar en un patrimonio hereditario ya causado, quedando el cedente obligado a garantizar su calidad de heredero. En este artículo se regula la cesión de derechos hereditarios, es decir, cuando ya existe una sucesión abierta y un heredero decide transferir su participación en ella. El punto clave es que el cedente debe garantizar que realmente es heredero, pues de lo contrario estaría transmitiendo un derecho inexistente.
Esto protege al cesionario, asegurando que adquiere un derecho legítimo y no quede expuesto ante un fraude o a una expectativa vacía. Artículo 1210. Ineficacia de la cesión. La cesión no puede efectuarse cuando se opone a la ley, a la naturaleza de la obligación o al pacto con el deudor. El pacto por el que se prohíbe o restringe la cesión es oponible al cesionario de buena fe. Si consta del instrumento por el que se constituyó la obligación o se prueba que el cesionario lo conocía al momento de la cesión. Este artículo establece los límites de la cesión de derechos. No todo crédito es transmisible. Algunos están prohibidos por la ley o por su propia naturaleza, como por ejemplo las pensiones alimenticias. Además, si el acreedor y el deudor pactaron que el crédito no sería cedido, este pacto también es válido y puede hacerse valer frente al cesionario, siempre que éste haya tenido conocimiento de esta restricción. En resumen, este artículo protege al deudor y garantiza que la cesión no altere el equilibrio inicial de la obligación. Artículo 1211. Alcance de la cesión de derechos. La cesión de derechos comprende la transmisión al cesionario de los privilegios, las garantías reales y personales, así como los accesorios del derecho transmitido, salvo pacto en contrario. En el caso de un bien dado en prenda, debe ser entregado al cesionario si estuviere en poder del cedente, mas no si estuviere en poder de un tercero. El artículo 1211 aclara que no solo se transmite el crédito principal, sino también lo que lo refuerza, garantías, privilegios y accesorios. Esto significa que el cesionario recibe el crédito con la misma fuerza con la que lo tenía el cedente. Artículo 1212. Garantía del derecho cedido. El cedente está obligado a garantizar la existencia y exigibilidad del derecho cedido, salvo pacto distinto. En este artículo se establece la obligación mínima del cedente, que es garantizar que el crédito existe y es exigible al momento de la cesión. Esto protege al cesionario frente a la posibilidad de recibir un derecho inexistente o ya extinguido. En otras palabras, el cedente responde de la validez del crédito que transfiere, salvo que las partes acuerden lo contrario. Es una regla de seguridad en el tráfico jurídico, porque da confianza al cesionario de que no está adquiriendo un derecho vacío. Artículo 1213. Garantías de la solvencia del deudor. El cedente no está obligado a garantizar la solvencia del deudor, pero si lo hace, responde dentro de los límites de cuanto ha recibido y queda obligado al pago de los intereses y al reembolso de los gastos de la cesión y de los que el cesionario haya realizado para ejecutar al deudor, salvo pacto distinto. Este artículo establece que el cedente no tiene una obligación de garantizar que el deudor sea solvente, es decir, que pueda pagar. Sin embargo, las partes pueden pactar lo contrario. Si el cedente asume esa garantía, responde hasta el monto recibido por la cesión, los intereses y los gastos realizados para cobrar la deuda. Esto muestra un equilibrio. El cedente no carga automáticamente con el riesgo de insolvencia, pero puede asumirlo voluntariamente si es que así lo acuerdan. Artículo 1214. Cesión legal. Cuando la cesión opera por ministerio de la ley, el cedente no responde de su realidad ni de la solvencia del deudor. En este artículo se regulan los casos en los que la cesión no es producto de un acuerdo entre las partes, sino que se da automáticamente por mandato de la ley.
En estas situaciones, el cedente no responde ni por la existencia del crédito ni por la solvencia del deudor, ya que no intervino voluntariamente en la transmisión. Es una cesión forzosa, donde la ley dispone directamente el cambio de acreedor y por eso se libera de toda responsabilidad al cedente. Artículo 1215. Inicios de los efectos de la cesión. La cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que éste la acepta o le es comunicada fehacientemente. Este artículo nos dice que la cesión no produce efectos automáticos frente al deudor, sino hasta que éste la acepte o se le comunique formalmente. El objetivo es darle seguridad jurídica al deudor para que sepa con certeza a quién debe pagar. De lo contrario, podría seguir pagando al acreedor original y exponerse a que el cesionario reclame el mismo crédito. Artículo 1216. Excepción de la liberación del deudor por cumplimiento de la prestación. El deudor que antes de la comunicación o de la aceptación cumple la prestación respecto al cedente no queda liberado ante el cesionario si éste prueba que dicho deudor conocía de la cesión realizada. Este artículo complementa el artículo 1215. Aquí se protege al deudor que paga de buena fe al acreedor original antes de haber sido notificado de la cesión. Sin embargo, si se prueba que el deudor conocía de la cesión, ese pago no lo libera frente al nuevo acreedor. Es una norma de equilibrio. Protege al deudor de la incertidumbre, pero también evita que se abuse de la figura para perjudicar al cesionario. Y finalmente, como casación de mi trabajo, escogí la casación 2038-2016, La Libertad. Esta casación es una cesión de derechos en contratos de compra-venta. La controversia era la validez de la cesión y el alcance de las garantías, y la Corte Suprema reafirma que la cesión transmite el crédito y sus accesorios. El debate se centró en si la cesión había sido válida y sobre todo si incluía también las garantías y privilegios asociados al crédito. La Corte Suprema reafirmó que la cesión de derechos es plenamente válida siempre que cumpla los requisitos de ley y que no se limita a trasladar el crédito principal, sino que también abarca los accesorios, salvo pacto en contrario. Este caso resulta muy importante porque muestra cómo la jurisprudencia protege al cesionario, asegurando que recibe el crédito con toda la fuerza jurídica y económica. Se aplica el artículo 1206, que nos recuerda que la cesión es un acto mediante el cual el acreedor transmite su derecho de crédito a un tercero sin necesidad de consentimiento del deudor. La Corte Suprema aplicó este principio para validar la cesión realizada, destacando que lo importante es la autonomía de las partes, no la voluntad del deudor. Y también se aplicó el artículo 1211, que establece que la cesión transmite no solo el crédito, sino también sus privilegios, garantías y accesorios, salvo pacto en contrario. En esta casación, este artículo fue clave porque la Corte reconoció que el cesionario recibe el crédito en toda su integridad, con la misma fuerza económica y jurídica que tenía el cedente. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Bueno, ok, muy bien. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan, verdad? Sí, profesor, te escucho. Ya, ok, muy bien. A ver, ¿tiene una pulmonar a Adriana? Adriana, adelante, te escuchamos.